Hola, en este momento vamos a iniciar algunos videos sobre química. Hoy iniciaremos con el tema de nomenclatura inorgánica en química, ¿sí? Entonces voy a iniciar hoy con la nomenclatura inorgánica y más concretamente voy a trabajar hoy la nomenclatura de los óxidos, ¿sí? Voy a partir de unos conceptos básicos que ustedes ya deben de conocer, lo que es la asignación de números de oxidación. Asignación de números de oxidación. De números de oxidación o número de valencia que los encontramos en la tabla periódica y cómo se asignan estos números de oxidación de acuerdo a la combinación de los átomos dentro de una sustancia o un compuesto. Para la asignación de números de oxidación tenemos tres reglas básicas, son muchas más, pero son tres reglas básicas. Las tres reglas básicas son: el oxígeno trabaja con un número de oxidación igual a -2. El oxígeno, en lo que vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar con el número de oxidación -2. El hidrógeno trabaja con 1. El número de oxidación del hidrógeno es 1 o más 1 en el tipo de compuestos que vamos a trabajar, porque hay otras sustancias donde trabaja con un número de oxidación distinto, el oxígeno y el hidrógeno, por ejemplo en los peróxidos. Y la otra regla que es básica es la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que forman un compuesto o sustancia debe dar 0. Entre paréntesis, teniendo en cuenta la cantidad de átomos. Esto ustedes ya lo deben de conocer para poder ver la nomenclatura, teniendo en cuenta la cantidad de átomos. ¿Sí? Recuerde que los números de oxidación o las valencias los encontramos en la tabla periódica. En la tabla periódica están todos los números de oxidación de los diferentes elementos que la conforman, ¿sí? Entonces, ya conocido estos tres principios básicos y que ustedes deben de saber para poder trabajar nomenclatura, vamos a iniciar o vamos a ver la nomenclatura de óxidos. Nomenclatura de óxidos. ¿Sí? ¿Qué son los óxidos? Son sustancias que se obtienen de
la combinación de un metal o un no metal con el oxígeno. ¿Por qué no digo de una vez de combinación de un elemento con el oxígeno? Porque hay dos tipos de óxidos. Hay óxidos metálicos y hay óxidos no metálicos. Por eso digo que la combinación de un no metal y un metal con el oxígeno, ¿sí? Esos son los óxidos. Hay dos clases de óxidos, ¿sí? Entonces tenemos a los óxidos metálicos, o también conocidos como óxidos hidróxidos, ¿sí? Estos son los que se tienen de la combinación de un metal más oxígeno, que forma un óxido metálico o óxido hidrácido, ¿sí? O sea, un metal que lo vamos a representar con la M más el oxígeno que se obtiene como molécula, que es O2, obtenemos un M, Y o X. Ahora les explico qué es esta Y y qué es esta X cuando veamos la nomenclatura. Esto tiene que ver con el número de oxidación del metal en este caso, ¿sí? Los óxidos metálicos se obtienen del metal con el oxígeno. Y están los óxidos no metálicos o también conocidos como óxidos ácidos, ¿sí? Estos se obtienen de un no metal más oxígeno. Se obtiene un óxido no metálico. ¿Sí? Entonces, un no metal que lo vamos a representar como Nm más O2, obtenemos un Nm, Y o X. ¿Sí? Esta es la fórmula general de lo que es un óxido metálico o óxido no metálico. Esos son los tipos de óxidos que tenemos. Ahora sí metamos en lo que es la nomenclatura de los óxidos. Entonces vamos a mirar la nomenclatura. Óxidos. Aquí cuando voy a hablar de la nomenclatura de óxido, no voy a separar la nomenclatura de un óxido metálico de un óxido no metálico porque utilizan las mismas normas, las mismas reglas. Si sea un óxido metálico o no metálico, utilizan las mismas reglas. Pero sí vamos a tener en cuenta que hay tres tipos de nomenclatura. Está la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Las que más se utilizan son la stock y la tradicional. La sistemática se utiliza poco. Yo se la voy a mencionar, no voy a decir nada, pero se la voy a mencionar. Entonces vamos a empezar primero, o vamos a decir A, nomenclatura stock. ¿Sí? Esta nomenclatura que tiene, entonces, se utiliza el siguiente esquema. Para nombrarlos. El esquema es el siguiente. Óxido
de el elemento, el nombre del elemento, bien sea metal o no metal, del elemento, y entre paréntesis, número de oxidación del elemento en romanos. Sí, esta es la estructura para nombrar un óxido por nomenclatura Stock. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, el Na2O. ¿Por qué 2O? Ustedes ya saben asignar números de oxidación. Si ustedes miran en la tabla periódica, el sodio tiene solo un número de oxidación que es más 1. 2 por 1 da 2. Y menos 2, que es el número de oxidación con que trabaja el oxígeno, 2 por 1, 2. Y menos 2 da 0. Recuerden que la tercera regla que decíamos es la suma de las cargas o los números de oxidación de los elementos que conforman el compuesto, teniendo en cuenta la cantidad de átomos, debe dar 0. 2 por 1, 2, menos 2, da 0. Entonces, y los óxidos siempre van primero el elemento y luego el oxígeno. Esa es la fórmula general. M y el oxígeno. Esta es la Y que nombrábamos allá y esta es la X. La X es 1. Cuando es 1 no es necesario colocar ese número, que esa es la Y y la X que nombrábamos en la fórmula general del compuesto. Entonces, para nombrar este compuesto se dice óxido de, la estructura me dice óxido de el elemento sodio y entre paréntesis en romanos el número de oxidación que está utilizando el elemento. ¿Qué número de oxidación está utilizando en este caso el metal? 1. Óxido de sodio, 1. Este compuesto en nomenclatura esto se llamará óxido o se llama óxido de sodio 1. Repito, este 1 es el que, con la carga o valencia que está trabajando un número de oxidación que está trabajando el sodio. Lo nombro en números romanos. Miremos otros ejemplos. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio forma con el oxígeno el MgO. Aquí el oxígeno trabaja con menos 2. Si ustedes miran en la tabla periódica, el magnesio tiene un número de oxidación más 2. Más 2 y menos 2 da 0. Este elemento se llama óxido de magnesio, nombre del elemento, y entre paréntesis en romano el número de oxidación del elemento. Óxido de sodio 2, porque el magnesio trabaja con más 2. ¿Sí? Hay otra que es la nomenclatura sistemática, que lo que hace es ponerle los prefijos numéricos a estos elementos. Usted llama monóxido, mono porque solo tiene un oxígeno, monóxido de magnesio. Esa es la nomenclatura sistemática, monóxido de magnesio. Le pone un prefijo numérico al oxígeno. El prefijo mono es de un átomo, ¿sí? Miremos otros ejemplos. Por ejemplo, el Cl2O3. ¿Sí? Si queremos saber con qué número de oxidación está trabajando acá el elemento, el oxígeno, trabaja con menos 2, siempre. 3 por menos 2 da menos 6. Para que esto me dé 0, aquí tiene que haber un cloro con más 3. 2 por 3, 6, y 3 por menos 2 da menos 6. 6 y menos 6, la suma da 0. ¿Sí? 6 y menos 6, la suma da 0. Normalmente lo que se hace para asignar estos dos números es que se cruza este 2 para acá y este 3 para acá, se intercambian, para que esa suma dé 0. Este se intercambia para acá positivo y el 3 para acá. 3 por menos 2 da menos 6 y 2 por 3 da 6. ¿Cómo se nombra este elemento? Óxido de, nombre del elemento cloro, y con el número de oxidación que está trabajando, con 3, óxido de cloro, 3. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el plomo forma el P2O. Perdón, el PbO,
Lo que pasa es que el plomo puede formar dos compuestos. Vamos a mirarlos ambos. Puede formar el PbO y el PbO2. ¿Sí? Entonces, miremos con qué número de oxidación está trabajando el plomo acá. Aquí está trabajando con menos 2. Para que es 0, el plomo tiene que estar trabajando con 2. 2 y menos 2 da 0. Aquí, para que nos dé 0, 2 por menos 2 da menos 4. Como solo hay un plomo, quiere decir que el plomo está trabajando con más 4. El plomo tiene dos números de oxidación en la tabla, 2 y 4. El plomo puede formar dos óxidos diferentes de acuerdo a su número de oxidación. Este sería el óxido de plomo, entre paréntesis en romano el número de oxidación con que está tratando el plomo, óxido de plomo 2. Y acá está formando el óxido de plomo, está trabajando con más 4, óxido de plomo 4 en números romanos, ¿sí? Óxido de plomo 4 en números romanos y entre paréntesis, ¿sí? Que si lo fuéramos a nombrar por nomenclatura sistemática sería monóxido de plomo, ¿sí? Si lo fuéramos a nombrar por nomenclatura sistemática, dióxido, porque tiene dos óxidos, dióxido de plomo, esa es la sistemática, dióxido de plomo. Entonces la nomenclatura esto es esto, simplemente es eso, nombrar la palabra óxido de nombre del elemento y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación del elemento metálico o no metálico con el que está trabajando. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el cromo. El cromo puede formar tres óxidos diferentes. El Cr2O3 puede formar el CrO y puede formar el Cr. Tiene 2, 3 y 6. El CrO3 puede formar esos tres óxidos diferentes. Miremos con qué número de oxidación está trabajando cada cromo. Este tiene menos 2, 2 por menos 3 por menos 2 da menos 6. Para que este de 0 sería 3, 2 por 3, 6 y 3 por menos 2 da menos 6. La suma daría 0. ¿Sí? Recuerden que yo les decía que se pueden cruzar estos dos números, el menos 2 para acá y el 3 para acá. ¿Sí? Este se llamaría óxido, en nomenclatura esto, ¿sí? Óxido de cromo 3, porque el cromo está trabajando con un número de oxidación 3. Este otro, ¿con cuánto está trabajando el cromo? Miremos, este tiene menos 2 y este tendría más 2, porque 2 menos 2 da 0. Ojo, estos números no aparecen en la fórmula, yo es para que entendamos el concepto, por eso lo pongo en rojo. Óxido de cromo 2 en romanos. Y acá el cromo está trabajando 3 por menos 2 da menos 6. Para que me dé 0, el cromo tiene que estar trabajando con más 6. Si ustedes miran en la tabla periódica, el cromo tiene tres números de oxidación, 2, 3 y 6. Con esos 3 forma tres óxidos diferentes. Este sería el óxido de cromo y en romanos el 6. Óxido de cromo 6. ¿Cómo se llamarían estos compuestos en la sistemática? Se llamarían trióxido de dicromo, porque tiene tres oxígenos y 2 cromos. Trióxido de dicromo. Se les antepone el prefijo numérico. Este sería monóxido de cromo y este sería trióxido de cromo. Eso es lo que es la nomenclatura. Esto, nombrar la palabra óxido de nombre del elemento y entre paréntesis y en romanos el número de oxidación del metal o no metal que estamos trabajando. Eso es la nomenclatura Stoll, ¿sí? Vamos que para una de las que más se utiliza, que es la nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional. Mire, esta nomenclatura
utiliza de acuerdo, utiliza coma, de acuerdo al número de oxidación del elemento los prefijos hipo y per y los sufijos oso e hipo. Enseguida lo miramos en ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar ejercicio de eso. Para yo hacer esto, voy a hacer una tablita que nos permite resumir de acuerdo a la cantidad de números de oxidación, cómo se utilizan los prefijos, esos prefijos en la nomenclatura tradicional, ¿sí? Entonces, la tablita consiste en lo siguiente. Entonces, digamos acá, números de oxidación. Aquí le ponemos posición y aquí le ponemos estructura. Es una tablita resumen. Incluso esta tablita se utiliza para más adelante cuando veamos los óxidos y los ácidos. La tablita tiene lo siguiente. Entonces ustedes van a observar que en la tabla periódica hay elementos que tienen solamente un número de oxidación, hay elementos que tienen 2, otros que tienen 3 y otros que tienen hasta 4 y más números de oxidación. Normalmente los elementos de los grupos 1, 2 y 3, o grupo 1A, 2A y 1 y 3B, normalmente esos grupos tienen el mismo número de oxidación que tienen en el grupo. Todos los elementos del grupo 1, sodio, potasio, estroncio, todos esos elementos tienen solamente un número de oxidación y es 1. Los del grupo 2 tienen un número de oxidación y es 2. Los del grupo 3 tienen un número de oxidación y es 3. De ahí en adelante, si tienen más de un número de oxidación, la mayoría de elementos, ¿sí? Recuerden que en la tabla periódica también están, hacia la izquierda están los elementos metálicos y hacia la derecha están los elementos no metálicos. Ustedes ya deben de conocer el tipo de mecanismo. Entonces, números de oxidación. Un elemento que solo tenga un número de oxidación. No que el número de oxidación sea 1, sino que solamente tenga un número de oxidación. Lógicamente, si tiene solo un número de oxidación, no tiene posición, solamente tiene esa posición. La estructura es óxido, la raíz del elemento, más la terminación ico. Por ejemplo, óxido sódico. La raíz del sodio es sódico y la terminación ico, sódico, óxido sódico. Ahora hacemos ejemplos. Entonces, son para los que tienen solamente un número de oxidación. Repito, no que su número de oxidación sea 1. Los que tienen 2 números de oxidación, ¿sí? Entonces, el menor número de oxidación, el menor. Para el menor número de oxidación, la estructura es óxido, la raíz del nombre del elemento y la terminación oso. Para el mayor de los 2 números de oxidación, si tiene 2, tiene uno mayor, uno menor y otro mayor. La estructura es óxido, la raíz del elemento y la terminación ico. Estos son para los que tienen 2 números de oxidación. Para los que tienen 3 números de oxidación, el menor, el del medio, digamos, y el mayor. Para el menor, la estructura es óxido, el prefijo hipo, más la raíz, más la terminación oso.
Para el del medio es igual a estos dos. Óxido, la raíz y la terminación oso. Y para el mayor de esos tres números de oxidación, óxido, la raíz y la terminación ico. ¿Sí? Ese es cuando tiene tres números de oxidación. ¿Sí? Y el último caso es cuando tiene cuatro números de oxidación. Hay elementos que tienen más de cuatro números de oxidación. ¿Sí? Entonces, para el menor, para el segundo, en cuanto a números, ¿sí? Para el tercero y para el mayor de todos los números de oxidación que tenga. Para el menor, es esta misma estructura para los tres primeros. Óxido, el prefijo hipo, la raíz del elemento y la terminación os. Para el segundo, óxido, la raíz del elemento y la terminación os. Para el tercero, óxido, la raíz del elemento y la terminación ico. Y para el mayor, este es nuevo, óxido, el prefijo per, la raíz y la terminación ico. ¿Sí? Ahí está resumido. Vamos a ver unos ejemplos de acuerdo a esta tablita. Esta tablita nos permite, de acuerdo a la cantidad de números de oxidación, poder nombrar los elementos. Importante, importantísimo que usted se conozca todos los símbolos de los elementos de la tabla periódica. Si usted le dan una fórmula y usted no sabe que la S es azufre, ¿cómo lo va a nombrar? ¿Cierto? Si no sabe que la N es nitrógeno, ¿cómo lo va a nombrar? Lo otro importante es saber asignar los números, la carga, la cantidad de átomos de acuerdo a los números de oxidación, para que así pueda estar seguro de que la suma algebraica de los números de oxidación, de acuerdo a la cantidad de átomos que tenga, debe ser 0. ¿Sí? Porque aquí es un poquito más complicado, ya tenemos variación en la cantidad de números de oxidación que tenga cada elemento. Entonces vamos a hacer unos ejemplos utilizando esa nomenclatura tradicional. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejemplos por acá. Entonces digamos ejemplos. Voy a empezar haciendo ejemplos para aquellos que tienen un número de oxidación, para los que tienen 2, para los que tienen 3. Entonces digamos ejemplos. Un primer ejemplo, hagámonos con elementos que tengan un solo número de oxidación. Por ejemplo, el calcio. El calcio tiene solamente un número de oxidación, que es más 2. ¿Sí? El calcio solamente puede formar un óxido. Y allá en la tablita sería para aquellos elementos que solo tienen un número de oxidación. Ustedes lo miran en la tabla y van a ver. El calcio tiene un número de oxidación y el calcio puede formar el CaO. ¿Sí? ¿Por qué puede formar el CaO? Porque sería menos 2 y más 2 que tiene el calcio sería 2 y menos 2 sería 0. ¿Qué nos dice la nomenclatura tradicional para este elemento? Nos dice que se nombra la palabra óxido, la raíz del elemento, calci y la terminación ico, óxido cálcico. Algunos libros o algunas normas dicen también que se puede nombrar como óxido de calcio cuando tiene solo un número de oxidación. Óxido en la raíz ico o simplemente óxido del elemento. ¿Cómo se llamaría esta nomenclatura Stock? Se llamaría óxido de calcio en Stock, ¿sí? Y entre paréntesis el número de oxidación del calcio, que es 2, y en romano, óxido de calcio 2. Así se nombraría en nomenclatura Stock. ¿Sí? Tenemos por ejemplo la plata. La plata también tiene un solo número de oxidación. Forma el Ag2O. La plata tiene un número de oxidación más 1 y menos 2 que tenemos acá, ¿sí? Menos 2 y 2 por 1, 2 nos da 0, ¿sí? Este elemento, ¿cómo se puede en nomenclatura tradicional? Óxido, el prefijo plat y la terminación ico, óxido plático, o óxido de plata, también se puede nombrar de esa manera. ¿Cómo se nombraría este en nomenclatura esto? Óxido
de plata y el número de oxidación de la plata entre paréntesis 1, porque su número de oxidación es más 1. Estos serían dos ejemplos para dos elementos que solo tienen un número de oxidación, que es el primero que tenemos en la tablita de nomenclatura tradicional. Aquellos elementos que solo tienen un número de oxidación. Estos solo tienen más 2 y más 1. Miremos elementos que tengan dos números de oxidación. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene dos números de oxidación. Tiene más 2 y tiene más 4. Quiere decir que el carbono puede formar dos óxidos diferentes. El carbono forma el CO y forma el CO2. ¿Sí? ¿Por qué forma el CO y el CO2? Porque menos 2 y aquí el carbono está trabajando con más 2. Menos 2 y más 2 da 0. Y aquí está trabajando con menos 2 y como solo hay un carbono tiene que trabajar con 4. Menos 4 y más 4 da 0. ¿Cómo se nombra en nomenclatura tradicional este elemento? Tiene dos números de oxidación. ¿Qué me dice? Óxido para el menor número de oxidación, que es 2, el mayor es 4. Para el menor es 2, para mayor es 4. Para el menor me dice óxido, ¿sí? La raíz del elemento, óxido carbón, y la terminación oso. Óxido carbonoso, ¿sí? Óxido, la raíz carbón y la terminación oso. Casi que la raíz de todos los elementos es las primeras letras del elemento. Hay algunos que cambian, enseguida de pronto los miramos, ¿sí? Voy a borrar este para nombrar este en nomenclatura stock. Sería óxido de carbono 2. Teníamos que el otro era CO2, ¿sí? Que estaba formado por menos 2 para el oxígeno, que siempre el oxígeno trae con menos 2, y 4 para el carbono. ¿Cómo se nombra este en tradicional? Recuerde, con el mayor número de oxidación de los dos que tiene óxido, la raíz carbón y la terminación ico. Óxido carbónico, ¿sí? Óxido carbónico. ¿Cómo se nombraría en esto? Óxido de carbono 4 en romanos, óxido de carbono 4. Ahí tenemos un ejemplo. Pongamos otro ejemplo de un elemento que tenga dos números de oxidación. Pongamos el del plomo. El plomo tiene dos números de oxidación, tiene más 2 y tiene más 4, ¿sí? ¿Qué óxidos puede formar el plomo? Puede formar el PbO y puede formar el PbO2, que creo que ya lo habíamos visto cuando vimos nomenclatura esto. Aquí está trabajando con menos 2 y el plomo con más 2, más 2, que es el menor número de oxidación. Y aquí está trabajando con menos 2 el oxígeno y más 4. Menos 2 por 2 menos 4, más 4 da 0. Este formaría, con el menor número de oxidación, sería óxido, la raíz del elemento. La raíz del plomo es uno de los que cambia. Plumboso. O también lo puede llamar, si quiere, óxido plomoso, pero la raíz que utilizan para el plomo es plum, óxido plumboso, que en esto se llamaría óxido de plomo 2. Y en sistemática se llamaría monóxido de plomo, ¿sí? Con este otro forma el óxido, la raíz plum y la terminación ico. Óxido plúmbico o óxido plómico también se puede utilizar. Y en esto se llamaría óxido de plomo y entre paréntesis en romanos 4, ¿sí? Ahí tenemos dos ejemplos de dos elementos que pueden formar dos óxidos diferentes teniendo dos números de oxidación. Vamos a ver un ejemplo cuando tiene tres números de oxidación, ¿sí? Entonces digamos por ejemplo que ya lo habíamos visto, el cromo. El cromo tiene tres números de oxidación, más 2, más 3
y más 6. Quiere decir que el cromo, puede formar 3 óxidos diferentes. Con el 2 puede formar el CrO. Con el 3 puede formar el Cr2 o 3. Y con más 6 puede formar el CrO3. Miremos si nos dan ceros. ¿Sí? Tenemos menos 2 y más 2 da 0. 2 y menos 2 da 0. Menos 2 que siempre tiene el oxígeno, 3 por menos 2 da menos 6. El cromo aquí tiene que estar dando con 3. Se cruzan estos dos números. 3 por 2, 6 y 3 por menos 2 da menos 6. Acá, menos 2, 3 por menos 2 da menos 6. Como solo hay un cromo, este cromo necesariamente trabaja con más 6. Esos 3 óxidos forman el cromo. Miremos cómo se nombran de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Sería óxido. Me dice que cuando tiene 3 números de oxidación es óxido, el prefijo hipo, la raíz, hipocrom y la terminación oso. Óxido hipocromoso. Que en esto se llamaría óxido de cromo 2 en números romanos, ¿sí? Y que en sistemática se llamaría monóxido de cromo. Acá tenemos óxido, la raíz es crom y la terminación oso. Es lo que me dice la tablita que hicimos anteriormente de acuerdo al segundo número de oxidación. Óxido, crom, la raíz y la terminación oso. Si lo miramos en tradición, en esto se llama óxido de cromo y el número de oxidación del cromo, que es más 3, en romano, óxido de cromo 3. Miremos este otro, aquí está con el mayor número de los 3 que tiene, es óxido en tradicional, crom, la raíz y la terminación ico, óxido crómico, que en esto se llamaría óxido de cromo y entre paréntesis el número de oxidación en romanos 6, óxido de cromo 6. ¿Cómo se llamaría este en nomenclatura sistemática? Trióxido de dicromo, trióxido de dicromo. ¿Y este cómo se llamaría? Trióxido de cromo en nomenclatura sistemática. Ahí tenemos un ejemplo de unos óxidos o de un elemento que tiene 3 números de oxidación de acuerdo a la nomenclatura tradicional, ¿sí? Miremos un último ejemplo con 3 números de oxidación. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo tiene 3 números de oxidación, más 2, más 4 y más 6. Ojo, a veces estos números de oxidación en esas tablas periódicas que compra uno por ahí son distintos. Entonces puede que hasta el elemento, la sustancia no exista, pero de acuerdo a la tabla que yo tengo, los números de oxidación son 2, 4 y 6. Puede que no sean esos, pero voy a poner el ejemplo, ¿sí? Entonces, este fósforo puede formar 3 óxidos diferentes. Mire que el anterior era un elemento metálico, el fósforo es un elemento no metálico. Puede formar 3 óxidos diferentes. ¿Cuáles puede formar? Con más 2 forma el PbO. Con más 4 forma el PbO2 y con más 6 forma el PbO3. Perdón, Pb no, es P, es fósforo. Voy a borrar, disculpe. Es fósforo, no es plomo sino fósforo. Forma el PO, el PO2 y el PO3. ¿Por qué? Porque sería menos 2 y más 2 sería 2 y menos 2 da 0. Aquí sería menos 2, 2 por menos 2 da menos 4. El fósforo está entrando con más 4, que es el segundo número de oxidación. Y con el 3, el PO3 sería 3 por menos 2 da menos 6. Para que dé 0, el fósforo tiene que estar entrando con 6. Listo, vamos a nombrarlos por tradicional. Con el menor, óxido, el prefijo hipo y la raíz, fósforo y la terminación oso, óxido hipofosforoso. ¿Sí? En esto se llamaría óxido de fósforo
2. ¿Sí? Óxido de fósforo 2 porque el fósforo está tratando con 2. En sistemática se llamaría monóxido de fósforo. Acá, óxido con el segundo, óxido en la raíz fósforo, y la terminación oso, óxido fosforoso. Y aquí, óxido en esto de fósforo, y con el número de oxidación que está tratando el fósforo, que es 4, óxido de fósforo 4, que en sistemática se llamaría dióxido de fósforo. Y el último sería el óxido fósforo, que es la raíz y la terminación ico, óxido fosfórico en tradicional. En esto se llama óxido de fósforo 6 en romanos. Óxido de fósforo 6 en romanos. En sistemática se llamaría trióxido de fósforo. Listo, ahí tenemos dos ejemplos para dos elementos que tienen 3 números de oxidación. Veamos un último ejemplo para un elemento que tenga 4 números de oxidación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el cloro. El cloro tiene 4 números de oxidación. Tiene +1, +3, +5 y +7. Tiene esos 4 números de oxidación. Incluso tiene 5. En los ácidos hidrácidos trabaja con -1. Eso lo vemos más adelante cuando veamos nomenclatura de ácidos. Entonces, el cloro puede formar 4 óxidos diferentes. Con +1 puede formar el Cl2O. Con +3 el Cl2O3. Con +5 el Cl2O5. Y con +7 puede formar el Cl2O7. Miremos por qué. Aquí está trabajando con -2 y este trabaja con +1, 2 por 1, 2 y -2 da 0. Aquí está trabajando con -2, 2 por 3 -6 y aquí tiene que estar trabajando con 3, aquí se cruzan. 3 por 2 da 6 y 3 por -2 da -6, eso daría 0. Aquí está trabajando con -2 y este está trabajando con 5, se cruzan los números. 2 por 5, 10 y 5 por -2 da -10, 10 y -10 daría 0. Aquí trabaja con -2 y aquí trabaja con +7. 7 por -2, 14 y 2 por 7, 14, la suma daría 0. Miremos cómo se nombran. Recuerden, ya tenemos 4 números de oxidación. Óxido, la raíz, el prefijo hipo, para el menor, la raíz del elemento es clor y la terminación oso. Óxido hipocloroso, que en esto se llama óxido de cloro 1, porque el número de oxidación del elemento aquí, que es un no metal, es 1. Este, en su segundo número de oxidación, se llama óxido, la raíz es clor y la terminación oso, óxido cloroso, que en esto se llamaría óxido de cloro 3 en números romanos y entre paréntesis. En nomenclatura sistemática se llamaría trióxido de dicloro. Trióxido porque tiene 3 oxígenos, de dicloro porque tiene 2 cloros. Esta en sistemática sería monóxido de dicloro. ¿Sí? Aquí tenemos el óxido con el tercer número de oxidación, sería óxido, la raíz clor y la terminación ico, óxido clórico, que en esto se llamaría óxido de cloro 5 en números romanos, porque el cloro está entrando con +5. En sistemática se llamaría pentóxido, porque tiene 5 oxígenos, el prefijo de 5 es pentóxido de dicloro, pentóxido de dicloro. Y este se llamaría óxido, este es nuevo, el prefijo per, la raíz, clor y la terminación ico, óxido perclórico.
¿sí? Óxido perclórico, que en esto se llamaría óxido de cloro 7 en números romanos, óxido de cloro 7, que en sistemática se llamaría hectóxido, es el prefijo de 7 como prefijo numérico, hectóxido de dicloro, ¿sí? Ese es un ejemplo de un elemento que tiene 4 números de oxidación. Ahí está explicada toda la nomenclatura Stock y toda la nomenclatura tradicional y algunos ejemplos de nomenclatura sistemática para los óxidos, ¿sí? Yo supuse o supongo que ustedes conocen la asignación de números de oxidación, se saben los nombres de los elementos en la tabla periódica y se saben cumplir las reglas para un elemento en la tabla periódica. Recuerden, si un elemento tiene una sola letra, como símbolo es en mayúscula. Si tiene 2 letras, como el caso del cloro, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Eso se tiene que cumplirse. Entonces, hasta aquí los óxidos. En un video posterior estaremos hablando de los hidróxidos. No cambia mucho la nomenclatura, pero es necesario verla también. Entonces, esperamos que me sigan en la página, que se inscriban en el canal y que me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Gracias.